Buenas, nos volvemos a encontrar una vez más para trabajar el tema de productos notables. Como ustedes saben, los productos notables se caracterizan porque se puede encontrar la respuesta de una multiplicación sin necesidad de realizar el procedimiento debido. Para ello, nosotros debemos recordar algunas identidades y cada identidad va a permitir a mí resolver los ejercicios que vemos en la pizarra. Entonces, vamos a iniciar con los ejercicios propuestos. Solución. Como ustedes pueden ver, se trata de un binomio al cuadrado y nosotros vamos a recordar cuál es la propiedad o la identidad de un binomio al cuadrado. A más B al cuadrado. Esta identidad es igual a ¿qué? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces yo veo que esta identidad es parecida al ejercicio propuesto. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay una letra y aquí veo dos. ¿Qué significa? Que todo este término de acá, el 3x, para mí va a ser la letra A. Y todo este término 5y para mí va a ser la letra B. Entonces, comenzamos a resolver. Y yo digo así. 3x más 5y al cuadrado va a ser igual. El primero al cuadrado significa 3x al cuadrado más el doble del primer término, que es A, que es 3x, por el segundo término, que es y, 5y, más por la entidad del segundo término al cuadrado, que viene a ser 5y al cuadrado. Ahora solo efectuamos, ¿y cómo queda? 3 al cuadrado, 9x al cuadrado, x al cuadrado, más. En este caso, el 2 solo multiplica una vez. No va a ser 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, y 6 por 5, 50. No es así. Sino es 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Entonces acá queda 30 xy más 5 al cuadrado, 25 y y al cuadrado, y cuadrado. Una observación aquí. ¿Y cuál sería la observación? Tener mucho cuidado con esta expresión. No es lo mismo tener un 3x al cuadrado que colocar 3x al cuadrado. Muchas veces yo he visto que los alumnos conocen la fórmula, pero lo expresan de esa manera. ¿Qué indica que esta parte de acá? Que el exponente 2 solo afecta al x y no al 3. En cambio aquí afecta al 3 y afecta al x. Por ello tienen que tener mucho cuidado con esa observación. ¿Qué vamos a poner acá? Observación. Y son diferentes. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver el ejercicio 2. Y vamos a ver que tiene otra forma. Vamos a ver cómo se puede resolver este ejercicio que tiene esta expresión o esa materia. Nosotros sabemos que hay un producto también notable, una identidad que tiene esta forma. X más A por x más b. Y esto es igual al cuadrado del primero más la suma de los términos o de los segundos términos por el primero más el producto de los segundos términos. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Por qué? Porque ustedes podrán ver, aquí es más, y acá es más, y acá es más, y acá es menos. Entonces, de repente no tiene la forma, le damos la forma de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerlo por partes. Para mí esto va a ser la primera parte y esto va a ser la segunda parte.
Entonces, la primera parte está de amarillo y lo haré con color amarillo. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda así? X más 3 por X menos 2. Por la propiedad, el primero queda al cuadrado más, pero cogemos con el signo, es decir, más 3 y menos 2. Más 3 y menos 2. Por X más el producto de los números, pero con sus signos. Entonces acá sería 3 y acá sería menos 2. Continuamos. ¿Cómo queda acá? X al cuadrado, 3 menos 2, quedaría un X, que para verlo, este uno lo voy a colocar de color anaranjado. No es necesario, pero para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacerlo de esa manera. Siguiendo, menos 2 por 3 es menos 6. Entonces ya tengo la primera parte. ¿Qué hago ahora? Hacemos lo mismo con la segunda parte, es decir, tengo X más 5 por X menos 4. Cuadrado el primero, la suma de los términos es 5 menos 4 por X más el producto de los términos que es 5 menos 4. Continuamos. ¿Cómo queda acá? X al cuadrado más X menos 20. Y voy a colocar también el coeficiente para indicar. No es necesario, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces tengo la primera parte y la segunda parte efectuado por productos notables. Que ahora lo reemplazo y al reemplazar va a quedar de la siguiente manera. X al cuadrado más X menos 6 menos esta expresión que está acá, X al cuadrado más X menos 20. Continuamos. ¿Y cómo va a quedar? X al cuadrado más X menos 6 menos, porque ese signo cambia todo lo que está adentro, menos X al cuadrado menos X más 20. Y ustedes pueden observar lo siguiente. ¿Qué pueden observar? Ahí ustedes me dicen, claro, que este X al cuadrado positivo se va con este X al cuadrado negativo. ¿Qué más? Que este X positivo se va con este X negativo. ¿Y qué es lo que me queda al final? Menos 6 más 20. Y después de haber trabajado eso, nosotros podemos decir con seguridad que esto sería igual a 14 y esa sería la respuesta de nuestro segundo ejercicio. Continuamos. El tercer ejercicio. Tenemos una condición. Cuando se tiene una condición, se parte de la condición conocida. En los casos anteriores no había ninguna condición conocida, por lo tanto teníamos que trabajar aplicando las identidades de manera directa. En cambio aquí no. Aquí necesitamos partir del dato conocido, de la condición conocida. ¿Cuál es la condición conocida? Nosotros podemos ver que la condición que se conoce es X más X a menos 1 igual a 8. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la condición conocida. X más X a la menos 1. Pero ustedes saben que si el exponente es negativo, yo lo puedo invertir y se transforma en positivo. Y tendría la siguiente forma. Y esto es igual a 8. Esta expresión de aquí es idéntica a la de acá. Solamente le di la forma que a mí me conviene. ¿Para qué? Para lo siguiente. ¿Cuál es el exponente de este X? 1. Perfecto. ¿Cuál es el exponente de esta X que me pide? 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo elevar al cuadrado esta expresión para darle esta forma. Y eso lo voy a hacer. Entonces voy a aplicar esta, digamos, forma de elevar al cuadrado a ambos miembros. ¿Para qué? Para que la ecuación no cambie. Entonces, si yo elevo al cuadrado al primer miembro, también elevo al cuadrado al segundo miembro y la ecuación no va a cambiar. Continuamos. Entonces, ¿qué sucede acá? Aplicamos la propiedad que está aquí en un inicio, cuadrado del primero, más el doble del primero
por el segundo más el cuadrado del segundo, y todo eso es 8 al cuadrado, el 8 al cuadrado conocido. ¿Cuánto es? 64. Perfecto. Vamos muy bien. Continuamos. Vamos a reducir esa expresión. X al cuadrado, X al cuadrado. Este X se da como este X de acá, ¿qué me queda? Más 2. Más 1 al cuadrado, 1. X al cuadrado, X al cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? A 64. Continuamos. Este término pasamos al siguiente miembro y va a pasar con la operación opuesta, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces quiere decir X al cuadrado más 1 sobre X al cuadrado. Eso es igual a 62. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque si yo quiero, le doy la fórmula de esta manera y quedaría así. X al cuadrado, y si invierto la base, el exponente cambia de signo. Y eso es igual a ¿cuánto? A 62, que es el dato que nos pedían encontrar. Continuamos. Cuarto ejercicio. Vamos a ver qué sucede con el cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio también tenemos una condición. Tenemos una condición. Me dicen que x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4, eso es idéntico. Este signo significa idéntico a esta expresión, a x al cubo más b. Y me piden calcular la raíz cuadrada de a más b. Para ello, yo voy a recurrir a otra identidad, que es una suma de cubos. ¿En qué consiste esta propiedad? En la siguiente. Si yo tengo esta expresión a más b, que multiplica a cuadrado menos el producto de los términos más el segundo término al cuadrado, todo eso es igual o idéntico al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta expresión es la que tenemos arriba. Para mí, ¿cuál es x? Viene a ser a. ¿Cuál es 2? Viene a ser b. Pero aquí observen, es x al cuadrado, claro, perfecto, porque es al cuadrado. Pero aquí hay un b cuadrado y acá no hay un 4. Lo podemos arreglar de la siguiente manera. Entonces, continuamos y le vamos a dar forma a la parte de arriba. Digo, x más 2. Este es igual al primero al cuadrado. Tenemos el primero al cuadrado. Menos el producto de ambos. Claro, el producto de ambos es 2x, ¿sí o no? Más el segundo al cuadrado. Pero ahí tengo 4. Pero ese 4 lo puedo colocar como 2 al cuadrado. ¿Para qué? Para darle la forma que me conviene. Ahora sí, ustedes pueden ver. Acá es igual al primero al cubo más el segundo al cubo. ¿Quedó claro? Entonces yo digo, esta expresión de aquí es idéntica a esta expresión de acá. Es idéntico. Entonces yo digo así, ax al cubo más b, eso es idéntico a la expresión x al cubo, no sería 8, porque está solo expresado en b, no es al cubo, por eso lo colocamos de esa manera. Bien, pero nosotros sabemos que el coeficiente de este x cubo es 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Ven, chicos? ¿Qué significa? Exacto, que a tiene el valor de 1. ¿Qué más? Que b tiene el valor de 8. Entonces ya puedo resolver esa expresión de aquí. Y yo digo así, si a es 1 y b es igual a 8, entonces ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente, que la raíz cuadrada de a más b, es decir, de 1 más 8, ¿cuánto sería? 3. ¿Por qué?
porque 1 más 8 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Continuamos. Ejercicio número 5. Vamos a ver. Este ejercicio 5 es muy parecido al ejercicio 3, solamente que aquí está el cuadrado y ahí está el cubo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo partir de la condición conocida y llevarlo a la condición que me pide o a lo que me pide el problema. Como ya sabemos, vamos a copiar de la manera idéntica la condición de donde se parte o la condición conocida, y en este caso no lo voy a elevar al cuadrado, sino ¿a qué le elevaría? Al cubo. ¿Y por qué al cubo? Porque me pide encontrar una expresión cúbica. Aquí al cuadrado porque me pide encontrar una expresión cuadrática. Entonces continuamos, pero para ello yo voy a recordar cuál es la identidad que vamos a trabajar para esta expresión. Y es un binomio al cubo, es decir, a más b elevado al cubo. Pero esta expresión tiene dos formas, una forma larga y una forma, digamos, corta. Yo voy a trabajar con la forma corta, que dice así: a cubo más b cubo más 3 veces ab por la suma de los términos. Con esta expresión yo voy a trabajar, porque me va a ser más fácil al momento de trabajar este ejercicio. Entonces, si yo a esta expresión lo llevo al cubo, para que no varíe, lo llevo al cubo también a la segunda parte. Trabajamos, ¿cómo quedaría? Ustedes me dicen, es a cubo más b cubo, en este caso, perdón, sería 1 sobre a cubo más 3 veces a, el primer término, por b, que es el segundo término de la segunda expresión, por la suma de ellos, que sería a más 1 sobre a. Y todo eso es igual a ¿cuánto? A 125, porque es 5 al cubo. Y ustedes se dan cuenta de lo siguiente: este cuadrado, perdón, este a, se da con este a, y este dato es conocido, ¿no? ¿Cuál es ese dato conocido? Que a más 1 sobre 5. Entonces, esto de acá, yo lo voy a reemplazar por el valor de 5. Otra observación: esto de acá es lo que me pide el problema. Entonces, yo tengo acá así: a cubo más 1 sobre a cubo más, como este se va sobre el 3 y como esta expresión es 5, sería ¿cuánto? 15. Y eso es igual a ¿cuánto? A 125. Por lo tanto, yo ya puedo decir cuál es el valor que me pide. Ya saben que esta expresión yo lo puedo representar como a cubo más a la menos 3. Este 15 que está sumando, vas a pasar, ¿y cuánto quedaría? 110. Entonces, esa es nuestra respuesta para nuestro penúltimo ejercicio. Y ya estamos llegando al final. Y esta expresión o este ejercicio tiene parecido al de acá. Entonces, será más fácil trabajarlo. Solución: por la identidad que ya conocemos que saca el color blanco, yo puedo decir lo siguiente: que si yo multiplico a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado, esto es idéntico ¿a qué? Al primero cubo más el segundo cubo. Perfecto. Y eso es lo que me piden encontrar. ¿Qué me piden encontrar? A cubo más b cubo. Y me dan estos datos. ¿Cuánto vale a más b? ¿Cuánto vale esto de acá? Perfecto, vale 3. Muy bien. ¿Cuánto vale este de acá? Por dato vale 5. ¿Y eso es igual a cuánto? A cubo más b cubo, que es lo que me piden encontrar. Por lo tanto,
¿Cuánto vale A cubo más B cubo? Exacto, 15. Y eso sería nuestro repaso del tema de productos notables. Muchas gracias y conmigo será hasta el siguiente video.